tardes, amados hermanos. El Señor les bendiga una vez más. El Señor nos da este privilegio, ¿verdad? Esta oportunidad de una vez más escudriñar las Escrituras. Y yo sé, hermano, que cada vez que le adoramos y cada vez que le buscamos, el Señor desciende en medio de nosotros. Y aún aunque por medio virtuales nos congreguemos, nos unifiquemos en espíritu, el Señor derrama de una presencia suya. Amén. Ahí donde tú estás, quiero invitarte a que juntos oremos al Señor y que le pidamos al Señor que Él pueda enviar esa palabra quíntuple a nuestra vida, esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, porque sé que a la impartición de esas 5 unciones, de esos 5 ministerios, el Señor trae un equipamiento a su iglesia y nosotros necesitamos visualizar ese equipamiento que el Señor quiere traer a nuestras vidas. Amén. Y vamos a dar lugar a la presencia del Señor. Yo quiero pedirte que hoy juntos invoquemos al Espíritu Santo de Dios para que Él pueda venir sobre nosotros y que esa presencia del Espíritu Santo de Dios pueda traer bendición. Amén. Ahí por unos minutos, hermano que me estás escuchando, Señor, rogándole que su favor y su grande misericordia esté en medio de nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a disponer un tiempo. Yo quiero pedirte que me des unos segundos, hermano, para buscar aquí este tema que el Señor ha puesto en mi corazón en esta mañana. Y en esta mañana quiero pedirle al Señor que Él nos ayude para guardar en nuestros corazones, ¿verdad? Las promesas y la palabra que el Señor nos ha dado. Que cada palabra que el Señor nos ha dado pueda ser una palabra la cual nos edifique. Amén. Permítanme unos momentos, hermano que me estás escuchando. Te bendecimos, Padre, te exaltamos, Señor, te ponemos en tus manos este tiempo. Te rogamos, Papito lindo, para que haya un fluir de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Te suplicamos, Papito lindo, para que hoy en esta mañana, Señor, en esta tarde tú hagas descender tu presencia. Que en esta tarde la presencia del Espíritu Santo de Dios nos acompañe, que traiga revelación, que traiga vida, que traiga bendición. Padre, y aquellos hermanos que están conectados a través de estos medios virtuales, en sus hogares, que tú hagas descender de tu presencia, que ellos puedan recibir una impartición de tu paz y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea llenando corazón. En el nombre de Cristo Jesús, hoy ponemos delante de ti esta palabra y te rogamos, Padre, para que tú la direcciones por medio de tu Espíritu Santo y que puedas, Señor, traer vida y traer bendición a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira cómo es que dice la palabra en esta escritura que encontramos en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10. Libro de Juan, capítulo 10, verso 10. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos está hablando en esta tarde, hermano? Es que el Señor dice que nos hace una mención a través de esa escritura, que el ladrón solamente viene con un fin, con un objetivo, y ese objetivo con el cual viene el ladrón es poder matar, poder, dice aquí, robar primeramente, matar y traer destrucción. Dice la escritura, pero yo he venido hablando Jesús para que tengan vida y para que la tengas en abundancia. Lo que el Señor nos estaba diciendo en este pasaje es que la obra del ladrón, que es figura del adversario, tiene un fin.
poder venir a saquearnos, a robarnos para traer muerte y traer destrucción. Pero la obra del Señor, el fin del Señor es venir a nosotros para que tengamos vida y la vida que Él nos da nos lleve entonces a una abundancia. Cuando el Señor viene y trae una abundancia, dice esos pasajes que podemos encontrar ahí en Juan capítulo 10, en adelante, cuando nosotros escudriñamos todos esos pasajes, nos está hablando de la obra del destructor, de la obra, hermano, que viene en contra del pastor de pastores, porque ahí lo que nos muestran los siguientes pasajes es que aquel que no es el pastor es un asalariado, y el asalariado dice que no es el dueño de las ovejas, sino solamente es un trabajador. Ese trabaja, hermano, para poder recibir un salario, un beneficio personal, pero dice que el que es el buen pastor tiene cuidado de sus ovejas, y el buen pastor, hermano, dice que da su vida por las ovejas. Al buen pastor, hermano, dice que en este pasaje lo que nos hace ver es que Él es el buen pastor, hablando Cristo Jesús, el cual ha adiestrado a sus ovejas para que ellas conozcan su voz y Él conozca la vida y la condición de ellas. Pero no es así con el ladrón, porque el ladrón tiene como objetivo venir a robar. Y cuando nosotros vemos qué es lo que significa robar, dice que el robar es podernos despojar o quitar todas aquellas riquezas las cuales el Señor nos ha dado. Entonces, el saquearnos de esas riquezas es el quitarnos hasta aún la fuerza corpulenta que nosotros podamos tener. Todo esto es el objetivo que el reino de las tinieblas tiene, ¿verdad? Todo este es el objetivo de aquel que no es el pastor, sino dice que es el ladrón y salteador. Tiene como objetivo traer una muerte. Veamos cómo el objetivo viene evolucionando poco a poco, porque lo primero que ve o visualiza en una persona es las riquezas que tiene. Imagínese qué irónico sería que un ladrón robara a una persona que no tiene riquezas o que no tiene nada que puedan robarle. Entonces él va a escoger personas que tienen riquezas para poderlas saquear y poderlas quitar todas aquellas cosas que han recibido de parte del Padre. ¿Para qué es que nos puede quitar todas aquellas riquezas? Que son los dones, que son aquellas cosas que el Señor nos ha dado en nuestras vidas espirituales, sino para traer muerte. El traer muerte hace decaer poco a poco hasta traer una muerte espiritual, ¿sí? Trayendo muerte espiritual, entonces va a poder traer una destrucción, y esa destrucción es que va a traer una pérdida en el ámbito espiritual. ¿Cómo es que vamos a visualizar cuando nos estamos enfrentando a situaciones en donde el ladrón está viniendo a hurtar, a robar, para podernos traer muerte y destrucción? Porque dice que cuando nuestra vida devocional ya fue robada, puede ser destruida. Una vida de oración, de comunión, de comunicación con el Señor, y una vida donde nosotros podamos desarrollar dominio propio. Todas aquellas cosas, hermano, cuando son saqueadas, cuando son robadas, lo van a llevar a la muerte y van a ser destruidas. Pero el Señor quiere día con día alertar a su iglesia, y quiere que su iglesia esté despierta, esté alerta en contra de las acechanzas del enemigo. La presencia del Señor debe que prevalecer en nuestras vidas para que entonces nosotros estemos alertas. Y dime que si no, algún día de nuestras vidas nosotros podemos experimentar que fuimos saqueados por parte del enemigo, por parte de las tinieblas, y cuando nos damos cuenta, hermana o hermano que me estás escuchando, iglesia, podemos experimentar que ya hubo un robo, ¿verdad? Aún de esa comunión, de esa comunicación con nuestro Padre, aún de esos tiempos devocionales.
aún de esos tiempos de oración, aún de esos tiempos en los cuales nosotros busquemos la presencia del Señor, escudriñemos su palabra. A veces que se nos hace tan cotidiano, hermano, lo que nosotros estamos haciendo, que damos lugar, hermano, a lo natural, a lo del mundo, a los afanes que se nos presentan, pero nosotros sin darnos cuenta, esos afanes que se nos están presentando en nuestras vidas están haciendo que haya un robo de aquellas cosas que podemos nosotros considerar como riquezas que el Señor nos ha dado. Sabes que si nosotros como hijos no tenemos una comunión con el Padre, no podemos experimentar una comunicación con Él, difícilmente vamos a poder lograr obtener todos aquellos los beneficios que nosotros pudiéramos poder tener por experiencia, porque hay un déficit, ¿sí? Porque no hay un entablar de comunicación en el cual el Padre pueda conocer nuestra condición y nuestras necesidades. Es por eso que nosotros es necesario que podamos permanecer en Cristo y seguir, hermano, buscando día con día su presencia para que no venga este ladrón que dice aquí en Juan capítulo 10, verso 10, y venga y robe y mate y destruya. Amén. Y quiero darte un ejemplo, hermano. Quiero darte un ejemplo porque estamos experimentando tiempos hermosos en el Señor, en el cual el Señor siempre está alerta a sus hijos, ¿verdad? Pero también estamos experimentando tiempos difíciles en los cuales podemos ver que en el mundo en el cual estamos está experimentándose muchos cambios y muchas necesidades que se van a ir incrementando, ¿verdad? Cada día más. Y mientras más avancen los tiempos, ese incrementar de las tinieblas y de la maldad va a ir evolucionando para que muchos que amaban al Señor puedan enfriar su corazón, puedan enfermar su fe y puedan desistir de seguir buscando la presencia del Señor. Pero que el Señor nos guarde como iglesia de Cristo Jesús en el hueco de sus manos y que podamos nosotros estar en comunicación con nuestro Padre Celestial día con día, hablando, ¿verdad? Mientras se acerca el día de nuestra redención. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 13, hablando Pablo, el apóstol del Espíritu, y dando referencia, ¿verdad? Que aún daba la obra aquí del ladrón que había venido a hurtar y a destruir a algunos de aquellos que estaban con él, los cuales se habían ido. Dice la Escritura, hablando Pablo, el apóstol Pablo, en este pasaje, les hace una mención a Timoteo y a los que con él estaban, diciéndole, retenga las normas de las sanas palabras que han oído de mí en la fe y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que les estaba mencionando? Que como iglesia, que como hijos de Dios, que como discípulos tenían una responsabilidad, y esa responsabilidad era que las palabras que se les habían otorgado de parte del Señor a través de Pablo, ellos habían obtenido riquezas de la verdad de Cristo, riquezas del Evangelio de Jesucristo, pero que ahora esas normas, esas palabras las cuales se les habían implantado, ellos tenían que resguardarlas para que nada viniera y las robara, que la fe que habían recibido a través de una impartición, ¿verdad? De un mensaje, de una enseñanza, ellos tenían que saberlas resguardar para que nada viniera a tocar esa fe y esas palabras que habían recibido. ¿En dónde? En el amor en Cristo. Siguiente verso, segunda de Timoteo 1:14, dice la escritura aquí, que la exhortación de Pablo les decía, guarda, fíjate cómo es, ¿sí? Ahora les dice el Señor a través de Pablo, guarda. ¿Por qué medio? Por el Espíritu Santo que habita en vosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. ¿Cómo es que Pablo les estaba enseñando, hermano, en este pasaje, que solamente podían retener y guardar dentro de aquel tesoro que les había sido encomendado por medio del Espíritu Santo, que habitara siempre en nosotros? Por eso es que la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la seguridad
de que nosotros vamos a poder guardar ese tesoro de las riquezas, de los misterios que el Señor nos ha dado a conocer a través de su revelación. Y cómo es importante que la presencia del Espíritu Santo no sea contrictada, que la presencia del Espíritu Santo no sea para nosotros, que la presencia del Espíritu Santo sea algo ascendiente y no descendiente, que vaya evolucionando cada día más y más y más en nosotros. ¿Y sabes cómo es que va a venir esa ascensión en nuestra vida? Está en el Espíritu Santo, a través de la comunión que podamos nosotros tener hoy con el Espíritu, con la palabra del Señor, en oración, en súplicas y en todo ruego. Hoy no es a través de una impartición que podamos recibir en una congregación, hermano, porque sabemos que muchos hemos podido experimentar esos tiempos en los cuales hemos tenido que salir de la congregación. Y esto tiene un fin, apartarnos de la presencia del Señor. Pero cuando tú y yo somos expertos en discernir los tiempos, podemos ver que cada una de las situaciones que tienen los hijos de Dios nos sirve para bien. Y esta situación, hermano, lo que el Señor quiere enseñarnos y mostrarnos es que tenemos que tener una vida devocional y una vida de intimidad con el Espíritu, una vida de intimidad con el Señor. Está bien, hermano, que nosotros nos congreguemos, está bien que nos reunamos, que nos unifiquemos en espíritu para poder recibir, ¿verdad?, el mensaje, para poder adorar al Señor. Pero ¿qué pasa con los hijos del Señor cuando están en la intimidad de su hogar? Isaías dice que cerremos un momento nuestras puertas para que oremos a nuestro Padre en lo oculto, para que descubramos nuestro corazón y para que ahí en la intimidad de tu hogar tú puedas tener esta comunicación con el Padre y Él pueda ver en ti cosas que no puede ver, hermano, de una congregación, dentro de un cuerpo en donde nos unificamos. Entonces, todo esto tiene un propósito y una bendición. Pero aquí Pablo lo que les estaba diciendo es que necesitaban al Espíritu Santo que habitara en ellos para que mediante al Espíritu ellos pudieran recibir, ¿verdad? Esa bendición de poder resguardar y guardar aquellos tesoros los cuales les habían sido encomendados. Iglesia, en esta tarde, si el Señor nos pregunta cuáles son esos tesoros que nos han sido encomendados, yo creo que son muchas las riquezas que el Señor nos ha dado a través de su palabra y a través de su enseñanza. Dice en el verso 15, 1:15, pero ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espada, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Algunos que no pudieron retener la palabra, algunos que no pudieron retener el tesoro que les había sido encomendado. ¿Por qué, hermano? Porque vino el salteador, porque vino el ladrón. Y lo que Pablo estaba diciendo a través de este pasaje, que aún, ¿verdad?, él ha sido presa de esos salteadores que habían venido a robar y a hurtar las cosas del Espíritu que el Señor les había dado. Las riquezas del Espíritu que el Señor les había dado, ahora estaba experimentando Pablo, hermano, un saqueo de aquellos que estaban cerca de él, pero que ahora dice que se habían vuelto las espaldas y se habían apartado para no seguir la enseñanza del Señor, para no seguir reteniendo las sanas palabras que habían recibido de parte del Señor, sino que ahora al dar la espalda, simbolizaba que ellos habían olvidado aquellas riquezas que el Señor les había dado, y entonces era porque también ellos mismos habían sido presa del salteador, del que venía a robar. ¿Y cuál era ese objetivo? Robar, matar y traer destrucción a los hijos de Dios. Amén. Continuamos en estos pasajes y quiero hablarte de un ejemplo, hermano, cómo es que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar bien alertas y bien dispuestos, hermano, porque en un momento puede venir un saqueo que te quite las riquezas que el Señor te ha dado,
y entonces podamos experimentar ese robo. Amén. Eso fue lo que le pasó a Sansón en el libro de Jueces. Cuando experimentamos y vemos la palabra del Señor, la vida de Sansón, podemos ver que Sansón fue preso de un robo. Sansón, hermano, un alma, la cual había sido destinada con un propósito, ahora estaba experimentando tiempos difíciles. ¿Por qué? Por sin darse cuenta, hizo una alianza y esa alianza lo llevó a una debilidad en donde fueron reducidas sus fuerzas. Jueces capítulo 16, verso 16, dice la palabra así. Y como ella, hablando de Dalila, le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Fíjate cómo es que aquí las bendiciones que Dios le había dado a Sansón, las riquezas que el Señor había puesto sobre Sansón, al él aliarse a esta mujer llamada Dalila, podemos ver y podemos analizar la escritura que cuando él se alía, dice que el objetivo de Dalila, ¿cuál era? Presionarlo diariamente. Quiere decir que Dalila, para nosotros ahora, significa, y hay una potestad en esta mujer llamada Dalila, que es un poder y una potestad de engaño. Dalila era una mujer engañadora. Vemos que, ¿qué era lo que producían sus labios de Dalila? Los labios de Dalila pareciera que tenían miel, pero verdaderamente el corazón de Dalila y del corazón de Dalila procedía un veneno mortal. Dalila, hermano, esta potestad trae una simbología de frialdad, de alguien, hermano, que puede hacer que sea robada esa virtud que podemos tener nosotros como hijos de Dios, así como lo fue en la vida de Sansón. ¿Qué fue lo que hizo presionándolo día con día, día con día, día con día? Dice que redujo su fuerza hasta que su corazón, su alma, se angustió hasta la muerte. Fue un proceso en el cual Dalila trabajó. Fue un proceso en el cual, cuando podemos ver aquí que Sansón tenía un propósito, ¿verdad? Como juez de Israel, Sansón había nacido y cuando Sansón iba a nacer, su madre y su padre Manoa reciben una instrucción de parte del ángel y esa instrucción que ellos reciben es que él venía con un propósito de ser prosperado como un libertador del pueblo de Israel. Aquel hombre que había sido destinado para que se levantara y peleara en contra de los adversarios del pueblo, que eran los filisteos, que tenían oprimido al pueblo de Dios. El Señor levanta a Sansón con un alma y con una condición de prosperidad. Sansón simbolizaba un fruto anhelado de su madre. Sansón representaba un hombre, ¿verdad? Un nazareo, que quiere decir una persona que era completamente reservada para el Señor, en la cual dice que la navaja no iba a pasar sobre su cabeza, porque aún cada uno de sus cabellos había sido consagrado para el Señor, que simbolizaban sus pensamientos. Pero cuando se le presenta el salteador, cuando se le presenta el ladrón, dice que empieza a ser insistente, 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 hasta que le reduce la fuerza. Y dice que aún su alma lo llevó a la angustia y esa angustia hasta la propia deseo de muerte. Pero veamos lo que sigue continuando diciendo la palabra aquí en el verso 17, Jueces 16, 17, y dice que Sansón le reveló a Dalila aquellas cosas que para él eran riquezas. ¿Y sabes qué era lo que Sansón tenía como riqueza? Dice aquí la palabra que él le reveló pues todo lo que había en su corazón, que era el poder tener un llamamiento santo, haber sido escogido como nazareo por medio del Señor. ¿Cómo es que vino ese llamado? A través de un anunciamiento de un ángel a sus padres.
Y eso le trajo una gran gloria a Sansón, que se vio evidente con la fuerza que él tenía, una fuerza sobrenatural. Pero aquí dice que cuando él le descubre su corazón y él le muestra cuál era esa fuente de las riquezas que él tenía, le dice, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque aún los pensamientos y aún mis cabellos han sido consagrados en ese pacto nazareno que hicieron mis padres con el Señor. Pues he sido nazareo para Dios, que quiere decir nazareo apartado, reservado desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como un hombre común, como cualquier hombre. Este verso 16 en una versión oso, dice que aconteció que ella apremiándole, apretándole continuamente, ella cada día con sus palabras y moliéndolo. Mira cuál era el objetivo, hermano, porque lo que estamos viendo que esta no era una simple mujer, sino que esta mujer era un instrumento de ese ladrón, que tenía como propósito poder hacer que se despojara de todas esas riquezas a Sansón. Pero dice que cuando ella lo molía con sus palabras, su alma fue reducida a una mortal angustia. Aquel hombre, hermano, nazareno, ¿sí? Aquel hombre próspero, aquel hombre el cual había recibido un anunciamiento que venía como libertador para ese pueblo, porque el Señor lo había escogido desde el vientre de su madre, lo había apartado. Ahora, ¿qué es lo que se encontraba, hermano? Sino sumergido en una reducción de su alma que lo llevaba a una mortal angustia, a una depresión, a una ansiedad, a un trastorno en el cual, hermano, su mente había sido cautiva. ¿Y qué fue lo que después de aquí vino sobre la vida de Sansón? ¿Qué fue, hermano? Dice que cuando él descubrió lo que había en su corazón, cuando él abrió esas riquezas, esos tesoros que el Señor le había puesto, fue saqueado. Y vinieron los filisteos, pero dice que cuando los filisteos eran ya esa potestad llamada Dalila, lo había trenzado, ¿verdad? Había trenzado sus guadejas y las había clavado, ¿verdad? En la tierra, y vinieron y cortaron esas guadejas, que son la manifestación de los 7 espíritus del Señor que están en Isaías 11:1, y entonces la debilidad vino, hermano, a su vida, y dice que fue reducido a tal manera que cayó en una depresión, cayó en una angustia de ánimo, cayó, hermano, en una cautividad de su mente. Y cuando él se encontró cautivo en su mente, dice que fue llevado al palacio, y aquel juez, hermano, que había sido escogido por el Señor, ahora estaba, hermano, puesto sobre la rueda de un molino, girando y siendo burla para el pueblo enemigo. Aquel hombre de renombre llamado Nazareno, hermano, ahora dice que cuando lo capturan los filisteos, lo primero que hacen, hermano, es dejarlo ciego. Le sacan los ojos, le quitan la visión, para que no pudiera experimentar la luz nuevamente. Entonces, mira nada más lo que estaba enfrentando un hombre, el cual había sido escogido con un propósito, hermano, porque el propósito divino era uno, pero ahora el ser reducido él a través del robo de las riquezas que el Señor le había dado, entonces él ahora era un escarnio para el pueblo adversario. Y por eso es que nosotros el Señor nos alerta día con día. ¿Por qué, hermano? Porque Él nos ha dotado de grandes riquezas y esas riquezas no pueden detenerse. Esas riquezas, hermano, que el Señor nos ha dado, es una gloria que el Señor ha puesto sobre nosotros. No es para que nosotros perdamos aquellas glorias que el Señor ha puesto sobre nosotros, sino que podamos nosotros darles el uso correcto, un uso que glorifique al Señor. Un uso no solamente para envanecernos, sino un uso que va a glorificar al Señor.
Y ese uso correcto, hermano, va a hacer que nosotros podamos estar en la voluntad del Señor. Mira qué es lo que estaba pasando con Sansón, porque Sansón, después de tener una gloria sobre su vida, estaba experimentando ahora ser un bufón, alguien que era motivo, hermano, hacia el pueblo de los filisteos de burla. Mi vida tiene que seguir, hermano, evolucionando. Mi vida tiene que seguir creciendo. Mi vida tiene que ir de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, hermano. No tiene que ser una vida ascendente. Y si hasta hoy, iglesia, el Señor te ha dotado de riquezas, como decía en esa pasaje de Timoteo, Pablo exhortando, retén y guarda a través del Espíritu Santo esos tesoros que te han sido concedidos del cielo. Porque el Señor es el que nos los ha dado. El Señor es el que nos ha dotado de grandes bendiciones. No las menospreciemos, hermano. No nos descuidemos, iglesia. Sansón, hermano, cuando nosotros analizamos su vida, tuvo varios tropiezos. Pero eso, hermano, lo llevó a hacerse o a acostumbrarse a ellos. Y cuando él menos esperó, dice que la presencia del Señor ya se había apartado de él. Eso es lo que la palabra nos dice, que cuando él vino, hermano, cuando él vino y durmió sobre las rodillas de esta mujer llamada Dalila, vinieron los filisteos y se le echaron encima. Y dice que él pensó entre sí, esta vez escaparé como otro. Cuando los filisteos vinieron y lo atacaron, hermano, el pensamiento yo creo que de Sansón era el poder decir, no me van a hacer nada porque Dios está conmigo y esta vez escaparé como otras veces. Pero esta vez, hermano, dice que él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Tenemos que cuidarnos. La obra del salteador y la obra del ladrón, hermano, está latente día con día en nuestras vidas. Y hoy el Señor nos pregunta, ¿en qué hemos podido experimentar un saqueo? ¿Qué es lo que hasta hoy te ha venido a robar el adversario? Porque, hermano, el adversario trabaja como trabajaba Dalila aquí. Dice que constantemente y día a día y día a día, el propósito de él es reducir tus fuerzas, es debilitarte. Pero cuando nosotros disponemos de nuestro corazón buscar la presencia del Señor y atesorar las riquezas que hemos recibido de parte del Señor, manteniendo al Espíritu Santo dentro de nosotros, vamos a ir incrementando esas bendiciones y esas riquezas. Y entonces el salteador no vendrá y nos las quitará. Pero hay una responsabilidad, iglesia, que nosotros nos levantemos como esos hijos de Dios, perseverando día con día, así como en el libro de Hechos 2, donde la iglesia perseveraba en oración unánimes hasta que recibiera la impartición del Espíritu Santo. Tenemos que buscar la presencia del Señor. Y si hoy esta palabra está viniendo a nuestras vidas, es porque el hombre más fuerte, hermano, pudo caer. ¿Qué esperamos nosotros, hermano? Si el hombre más fuerte que existió sobre la tierra cayó en debilidad por una Dalila, por una potestad que vino y robó su fuerza y lo redujo a mortal angustia, lo redujo, hermano, a trastornos, lo redujo a ser ese hombre que guiado por sus sentimientos, sus emociones y su voluntad, fue cautivo y llevado preso, hermano, como esclavo, como un bufón, en una rueda, girando y dando vueltas en una sola dirección, sin ningún objetivo. El Señor quiere que evolucionemos y que sigamos trascendiendo como iglesia. Pero vamos a continuar aquí en estos pasajes y voy a darte otro ejemplo que encontramos en el libro de capítulo 15-11 de Lucas. En el libro de Lucas capítulo 15-11. Y en este libro podemos ver, hermano, de un ejemplo de otro hombre el cual estaba dotado de grandes riquezas. Y dice la escritura en el nombre del Padre aquí en este lugar. Y Jesús dijo,
cierto hombre tenía 2 hijos. Verso siguiente. El menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. Versículo siguiente. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí, ¿qué fue lo que hizo, hermano? Malgastó su hacienda, dice aquí, viviendo perdidamente. ¿Qué era lo que estaba mostrando o qué era lo que estaba el Señor haciéndonos visualizar en este pasaje? Dice aquí que hubo un hombre el cual pidió riquezas. Hubo un hombre aquí, dice que el que estaba pidiendo bienes y el padre se los concedió. Dice que le dio la mitad de la hacienda junto con todos sus bienes. Pero al no ser un buen administrador de esas riquezas que el Señor le había otorgado, fue y dice que las desperdició viviendo perdidamente. Ahora, el Señor nos pregunta, ¿en qué hemos invertido las riquezas que el Señor, nuestro Padre Celestial, nos ha dado? Porque este hombre lo primero que hizo, dice que descendió al mundo, descendió a los placeres temporales, descendió, hermano, a todo aquello que pudiera traer satisfacción a su alma. Y entonces vivió perdidamente. Pero y hubo un momento en el cual él se dio cuenta que lo que había tenido una experiencia en donde el salteador, el ladrón, había venido a enfrentarlo a su vida. Y cuando lo había gastado todo, dice en el verso 15-14, vino una gran hambre en aquel país y comenzó entonces él a experimentar necesidad. ¿Qué estaba pasando con este hombre? Estaba experimentando necesidad. Y esa necesidad que él estaba experimentando, hermano, es que no supo ser un buen administrador de las riquezas que su padre le había dado. Veamos cómo este pasaje nos muestra que el padre no se negó a poderle dar la herencia que le pertenecía, que el padre no se negó a darle riquezas, pero él sabía que él no era un buen hijo en el cual pudiera otorgar, ¿verdad?, esa bendición. Pero aún eso no lo llevó a negarse al Padre, sino le entrega las riquezas, le entrega las bendiciones que le correspondían y puede, yo creo que visualizarlo el Padre cómo se ausenta de su presencia y se va y empieza a vivir perdidamente y empieza a malgastar todas aquellas riquezas y entonces cuando viene una necesidad se da cuenta que el ladrón ya había venido a hurtar, a matar y destruir su vida. Porque después de que él era un hombre, hijo de un gran hacendado, un hijo de renombre, hermano, que habitaba en una gran hacienda, dice en el siguiente verso, en el 15:15, que se fue y se acercó a cualquier ciudadano de aquel país. Y él le mandó a sus campos, ¿a qué, hermano? A apacentar los cerdos. Cuando nosotros no cuidamos nuestra vida espiritual, cuando nosotros no cuidamos las riquezas espirituales que el Señor nos ha dado, podemos enfrentarnos a necesidades que nos van a llevar, hermano, a estar apacentando cerdos, a apacentar pecado, a apacentar a otros, hermano, que están bajo yugos de esclavitudes al pecado, hermano. Pero aún dice que él deseaba llenar el estómago de las algarrobas, las cuales comían los cerdos. ¿Qué significan algarrobas? Significan demonios, operación de espíritus inmundos que habitaban en ese lugar a donde él fue y se apegó, en donde él fue y se alió, en donde lo que hacían como trabajo era un apacentamiento de los cerdos. ¿Y qué es apacentar, hermano? ¿Qué es la palabra apacentar? Sino cuidar, mantener, alimentar cerdos. Cuando nosotros perdemos las riquezas, podemos entonces estar experimentando que tendríamos un lugar, hermano, que el Señor no ha declarado para nosotros. El padre de este hombre le había dado riquezas, pero el padre de este
hombre le había dado una posición, la cual ahora él estaba perdiendo, porque no tuvo cuidado del salteador. No tuvo cuidado de aquel hermano, el cual tenía un objetivo, y el objetivo que tenía era poderlo despojar para poderle dar muerte y para poder destruir su vida. Hoy en este tiempo, hermano, nosotros tenemos que cuidarnos del salteador, que no venga y robe las riquezas que el Padre nos ha otorgado, para que no nos encontremos en una condición deplorable en la cual podamos nosotros estar, hermano, deseando alimentarnos de aquella comida a las cuales los cerdos dan. Dice en el siguiente verso, entonces volviendo en sí, despertando, hermano, de esa condición de depresión, despertando de esa condición, hermano, de esos trastornos en su mente, donde su mente fue cauterizada por el mismo salteador. Dice ahí que cuando él despertó, cuando él pudo tener esa revelación en su mente, dice que volviendo en sí dijo, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero aquí yo perezco de hambre. Ahora, tenía una condición, ahora hermano, de revelación de la condición en la cual él se encontraba. Él tenía una condición, hermano, en la cual, hermano, él ya había perdido la casa del Padre, el lugar de privilegio. Pero ahora volviendo en sí, dice, yo me levantaré e iré a mi Padre. Entonces ahí es donde él reconoce que todas aquellas riquezas que él tenía no provenían de él, sino que el Padre de misericordia se las había otorgado. Y le diré, reconoceré que todo lo que tengo es de él. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme ahora como uno de tus jornaleros. Y se levantó y fue a su padre, verso 20, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Mira cuál es la condición de aquel que nos llena de riquezas, hermano. Que aún aunque ve, hermano, que muchas de las veces como iglesia hemos malgastado esas riquezas, su condición del Padre siempre será una condición en la cual estará esperando que algunos de sus hijos se arrepientan, que algunos de sus hijos se conviertan, porque Él siempre tiene compasión de nosotros, porque Él sabe que en nuestra condición de humillación, de este cuerpo de humillación, hermano, hay debilidades. Porque aún Cristo Jesús conoce, hermano, esas debilidades cuando dice que Él vino a esta tierra y se humilló, tomando un cuerpo de humillación semejante al de nosotros, un cuerpo de carne, hermano. Fíjate cómo es que Él deja su cuerpo de divinidad y viene y se aloja en un cuerpo de debilidad de carne. Por eso es que ahora Él conoce nuestras debilidades. Por eso es que ahora Él quiere alertarnos día con día a que si el Señor te ha dotado de riquezas, riquezas espirituales, no las pierdas, iglesia, sino que al contrario siempre estemos alertas, porque dice que cuando aún este hombre perdió todas sus riquezas, las malgastó, las malinvirtió en el mundo, cuando tuvo una condición menesteroso y reconoció que había pecado contra él, el Señor lo aceptó. Y corrió y se echó sobre de su cuello y lo besó. Y más adelante dice que dio orden a los siervos que lo revistieran, que le volvieran a dar el calzado, que le volvieran a dar el anillo de autoridad, que le volvieran a dar las riquezas que había perdido. ¿Qué riquezas hemos perdido, iglesia? Y hoy es un buen tiempo para acercarnos al Padre. Si tú que me estás escuchando has perdido riquezas, si tú que me estás escuchando has tenido esa condición como la del hijo pródigo que salió de su casa, ¿cómo es que salió de su casa? Lleno de riquezas. ¿Cómo es que salimos de la congregación, iglesia? Llenos de riquezas.
Pero en esa angustia del desierto, quizás muchos las hemos mal invertido. El hijo pródigo las perdió. ¿En dónde? En el mundo. Pero dice que en el momento de más necesidad las buscó y ya no estaban. Iglesia, se acercan tiempos de necesidades. Y este es un tiempo en el cual el Señor nos da una oportunidad de analizar nuestra vida y nuestra condición. Y si hemos perdido esas riquezas que teníamos cuando salimos de la congregación, de la casa del Padre, es necesario que busquemos refugiarnos una vez más, busquemos aquello que hemos perdido, la casa del Padre, y podamos entonces recuperar las riquezas, porque aquel las perdió, las invirtió en el mundo. El Padre lo había llenado de riquezas, pero cuando él sale, hermano, lleno de riquezas, ¿qué es lo que hace con ellas? Las malgasta. Pierde el lugar en la casa del Padre. Lo primero que hace, hermano, es poner división entre el Padre y él. Y esa división lo que hace es que esa familia y los bienes de esa familia se pierdan. ¿Cuál es la función del salteador? ¿Cuál es la función del que ha venido a robar, matar y destruir? Que las familias pierdan los bienes, las riquezas que el Señor les ha dado, las riquezas que el Señor les ha otorgado, que es la unidad, que es la confianza, que es el amor y muchas otras riquezas. La comunión, la comunicación. Esas riquezas, hermano, que no son riquezas que se puedan comprar con oro ni plata, sino son riquezas que el Padre nos ha otorgado. Pero llegaron las carencias, hermano, y llegó el hambre. ¿Y qué fue lo que vino? Él llegó a ser obrero en otra casa. Llegó, hermano, y se hizo esclavo. ¿Por qué? Porque él se dejó guiar por su espíritu humano que lo impulsaba a hacer su voluntad. Y entonces ese espíritu humano, hermano, lo llevó a salir de la casa, de la iglesia, y llegó, hermano, a experimentar las riquezas, hermano, que pudieron ser llamadas como pérdidas por un hombre que no supo ser un buen administrador. Hoy en esta tarde, el Espíritu de Dios lo que quiere, hermano, es que nosotros consideremos qué es lo que está reduciendo nuestras fuerzas, qué es lo que está trayendo esa debilidad, qué es lo que está, hermano, haciéndonos decaer, así como decayó Sansón hasta una mortal angustia, hasta una depresión, hasta algo, hermano, en lo cual fue saqueado, le quitaron su fuerza corpulenta, le trajeron una vida de pérdida, le mudaron de una posición, de un propósito divino, a una esclavitud en una rueda como bufón, siendo esclavo, siendo ciego, sin visión, como este hijo pródigo, de tener una vida favorable, llena de riquezas, a una vida en la cual tuvo que alinearse, tuvo que apegarse a aquellos que apacentaban cerdos. Hoy en la exhortación del Señor para esta tarde es que podamos guardar la presencia del Señor. Y ese guardar la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, como decía Pablo, nos va a dar como experiencia poder entonces guardar y atesorar, retener los tesoros los cuales se nos han sido encomendados. Yo quiero invitarte a que oremos juntos. Y si tú consideras que has tenido pérdidas de aquellas riquezas que el Señor te ha dado, hoy es una buena oportunidad de hacer lo que hizo el hijo pródigo. Él se levantó, él activó y fue a su padre. Y dice que su padre no lo condicionó, su padre lo recibió porque el padre ama a sus hijos. El hermano está esperando con lazos de amor y misericordia.
Está esperando, dice, que para dar un abrazo y un beso a aquellos que se han extraviado y que quizás han invertido más en el mundo que en el Señor. Hoy en esta tarde, que juntos podamos hacer una oración en donde le podamos decir al Señor que no queremos, hermano, estar lejos de nuestro Padre, sino que queremos estar cerca de nuestro Padre y que queremos, hermano, recuperar todas aquellas riquezas que se han perdido en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia. Quizás muchos como hijos pródigos, los cuales, Padre, han salido de tu casa, pero en medio de ese trascender, Señor, han perdido las riquezas que tú les has otorgado. Hoy, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús e intercedo por mis hermanos, Señor, y aún por mi vida misma, si se han perdido esas riquezas, que puedan ser esas riquezas recobradas y puedan, hermano, estar en tu vida en el momento de más necesidad. Que hoy juntos podamos hacer esto, levantarnos y ir a nuestro Padre. Que hoy tú levantas tu voz ahí donde tú estás, iglesia, en la intimidad de tu hogar, tú puedas levantar tu voz y decirle: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, bien, te vengo a ti. Reconozco que lo que tú me has dado se perdió en el mundo, pero sé que no he perdido el amor de un Padre de misericordia, que siempre tiene una condición de recibir a sus hijos. Ahí levanta tu voz y empieza a clamar al Señor. Ahí levanta tu voz y empieza a adorarle. Empieza a clamar al Señor y que mientras le adoremos nos podamos reconciliar con nuestro Padre. Lo que estaba teniendo este hijo pródigo era una actitud de reconciliación, y este año es un año en el cual el Señor nos ha decretado y nos ha dado ese gran privilegio de poder ser hijos que se restauren con su Padre, poder tener esa unción del profeta Elías, que enviará que el corazón de los hijos se conviertan a los padres y el de los padres a los hijos. Pero que esa condición ahora esté en nosotros y podamos nosotros reconocer que muchas veces hemos pecado contra el Padre. Padre, hemos pecado en contra tuya, pero hoy estamos delante de tu presencia. Hoy estamos delante de tu presencia. Y hoy, Señor, queremos reconciliarnos contigo. Vamos, abre tus labios ahí. Iglesia, donde tú estás, abre tus labios. Adora al Señor, empieza a levantar esas palabras de adoración. Empieza a levantar tu voz exaltando al Rey. Ahí en la intimidad de tu casa, ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está la presencia del Señor escuchándote. Dice que el Padre estaba alerta, el Padre estaba esperando que el Hijo se acercara. Hoy el Padre está esperando a que nos acerquemos. Acércate hoy con confianza delante de su trono. Él te espera y alábalo, alábalo, alábalo. Exalta el nombre del que vive y que juntos podamos experimentar esa reconciliación, que podamos nosotros experimentar que el Señor está siempre movido a compasión por sus hijos. Hoy, a través de este canto, de esta alabanza, que el Espíritu Santo de Dios ministre tu vida y que hoy puedas experimentar la presencia del Señor ahí en la intimidad de tu hogar, iglesia. Vamos a adorarlo. Glorificamos tu nombre. Alabamos. Él te ha dado una condición de menesteroso, no la deseches. Que hoy esa condición de menesteroso pueda en medio de la alabanza tocar tu corazón, volverlo al Padre. Hoy levántate, Él te espera con lazos de amor y de misericordia. Iglesia,
Hoy hazte uno con el Señor. Iglesia, que hoy el Señor te favorezca. Que mientras le alabamos, Él pueda descender. Que mientras le alabamos, Él pueda devolvernos 7 veces lo que el ladrón nos ha hurtado. Que mientras le alabamos, el Señor pueda devolver aquello que el salteador ha venido. Porque cuando se encontraba un ladrón hurtando, le obligaba el Señor 7 veces a devolver lo que había perdido, lo que había robado. Hoy denúncialo delante de la presencia del Señor. Hoy denuncia qué te ha robado el salteador, qué te ha robado el ladrón. Quizás te ha robado la comunión, quizás te ha robado la comunicación, quizás te ha robado la fe, la esperanza, pero hoy el Señor está ahí para devolvértelo. Hoy el Señor quiere devolver esa fuerza que tú has perdido. Hoy el Señor quiere devolver aquella firmeza que tú has perdido. Hoy el Señor quiere que te fortalezcas día con día. El Señor quiere devolverte ese gozo que has perdido, esa alegría que has perdido, ese anhelo de buscar su rostro. El Señor quiere devolvértelo. Pero hoy mientras le alabamos, el Señor está poniendo en tu interior todas aquellas cosas de las cuales ese salteador ha venido a robar. Quizás estés siendo preso, iglesia, de un hurto de salud, de fuerzas. Hoy el Señor quiere devolverte tu salud. Hoy el Señor quiere devolver la fuerza que has perdido. Solo búscalo. Solo preséntate, así como el hijo pródigo se presentó al Padre. Y aún cuando estaba lejos, el Padre ya lo había desnudado, ya lo había visto venir. Así el Padre esta tarde te está viendo regresar, iglesia. Él, movido a compasión, lo recibió. Así el Padre te está recibiendo hoy, iglesia. Solamente alábalo. Alábalo y dile: Padre, aquí estoy. Aquí estoy en esta tarde. Reconozco mi condición. Reconozco que he perdido muchas cosas, Padre, pero quiero que me ayudes a recuperarlas. Porque reconozco que el único que puede llenar de riquezas mi vida eres tú, Señor. Y que en medio de ese fluir de tu presencia, Señor, yo podré recuperar todas aquellas riquezas las cuales han venido a robarme, Papito lindo, porque sé que lo único que no podrá robar es esa compasión y esa misericordia que tengo de mi Padre Celestial. Hoy yo te bendigo, Señor. Hoy yo te bendigo, Padre. Y hoy yo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, que ese sentir que tú estás poniendo en tus hijos va a traer, Señor, una restauración en la comunicación contigo. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos, Padre, y sé que tú has sido bueno con nosotros, mi Señor. Te doy gracias porque sé que hoy es una nueva oportunidad de presentarnos delante de Él, como esos hijos que se han desviado, pero hoy nos levantamos y vamos delante de ti, Padre, en una condición de humildad, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor te bendiga. El Señor esté siempre alertándote para que nada robe lo que el Señor te ha dado. Y que esas riquezas, ese tesoro que te ha sido encomendado, pueda ser resguardado en ti. En el nombre de Jesús te bendecimos y declaramos que este es un tiempo en el cual el Señor hará cosas hermosas. Bendiciones, iglesia.